Pues ya podemos empezar. Les doy la bienvenida a este foro iberoamericano que hermana dos redes, que nos vamos a conocer ahora y ojalá que salgan proyectos juntos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, que les abre las puertas a pues todo lo que a partir de ahora vamos a conocer. Me parece sustancial, como bien lo decía hace un momento la doctora Latapí, construir redes, construir todos estos elementos de interacción que nos permitan conocer problemáticas, soluciones, propuestas y elementos de mejora para la enseñanza, que finalmente creo que eso es lo que compartimos todos. Este foro iberoamericano tiene por título La enseñanza de América Latina en la escuela, una contribución a la formación docente desde los problemas sociales en perspectiva multicultural. Nos acompañan diversos especialistas, también de lugares que no están en México, algunos sí, otros no, lo cual nos complace mucho. El doctor Fabián González Calderón, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, el máster Gabriel Gregory de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, la magíster Luz Ángela Prada, magíster en Educación de la Universidad de Tolima, Colombia, la doctora Carmen Escribano Muñoz de la Universidad Internacional de La Rioja, la magíster Gina Lisbeth Galindo Cruz de la Universidad también de Tolima, en Colombia, pues nuestra muy querida doctora Ana María del Socorro García García, que forma parte de la Renalica, que es de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, y creo que todavía no llega Ricardo Teodoro Alejandrés, de la Facultad de Historia, también de la Universidad Veracruzana. Estará por aquí Alejandro Sánchez, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Me parece que sí anda ya por aquí Evelyn Siles García, de la Universidad Estatal a Distancia también de Costa Rica. Esta mesa va a ser muy enriquecedora y va a ser moderada por la doctora Ana María del Socorro García García, a quien le cedo la palabra. Por favor, Ana María. Pues muchas gracias y primero que nada, pues agradezco mucho a ustedes cuando les platiqué que estaba participando en este proyecto, pues se entusiasmaron mucho y eso quiero hacerles saber a mis compañeros que nos están acompañando en este momento, mis compañeros de la red. Quiero decirles que fue un grato recibimiento y una grata acogida cuando les comenté a los organizadores y a las organizadoras de este evento, esta red, y pues todos estuvieron pues con las ganas de que pues ojalá pudieran venir, pero que si no, pues que lo podíamos hacer por Zoom, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, bueno, ya la doctora Irma me hizo favor de presentarlos y presentarnos a todos ustedes. Entonces, pues yo quisiera que ustedes comentaran cómo fue que se inició esta red, porque nosotros fuimos ya después los de México y los de la Universidad Veracruzana, porque hemos participado otros maestros y otros pues ya no han podido participar, pero ¿cómo fue que ustedes se organizaron? ¿Cuáles fueron los objetivos? En fin, les voy dando la palabra. ¿Quién quiere iniciar? Eh, si me permite, Ana María, voy a iniciar yo y estuvimos trabajando a toda máquina porque todos estamos en pleno desarrollo de nuestras asignaturas, de nuestras cátedras. Entonces preparamos una presentación para hacer visual también esta experiencia que estamos llevando adelante. ¿Se ve la presentación? Sí, Gabriel. Sí. Bien. Sí. En principio, queríamos dar las gracias a
a la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, la RENALICA, por invitarnos a este Foro Iberoamericano 2025, que se inicia en el día de la fecha, y muy especialmente a las anfitrionas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y a Ana María García García, nuestra colega, partícipe de nuestra red, y también de la RENALICA de la Universidad Veracruzana, que hizo el nexo para poder hacer este diálogo, inaugurar este diálogo entre las dos redes. Nosotros en principio les vamos a, digamos, yo me voy a encargar nada más de presentar cómo iniciamos nuestra red de internacionalización del currículum didáctica de la historia, con la intención de dar a conocer y poner en discusión esto que venimos trabajando desde hace 5 años, y para ello vamos a compartir esta diapositiva, esperando que al finalizar, nos hemos organizado y nos hemos dividido la tarea entre los 5 que estamos, entre algunos de los que estamos participando de este proyecto, programa de trabajo, y que decidimos conformarnos como red no hace mucho, hace poquito tiempo, pero tenemos un trabajo que queremos seguir enriqueciendo a partir de las preguntas que nos puedan aportar. Y esta red, o el trabajo en realidad, comenzó en 2021. ¿Tá? Comenzó en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde había regímenes de aislamiento, no teníamos clases presenciales, y bueno, yo estoy a cargo de la cátedra didáctica específica de la historia y también de la práctica de enseñanza de la historia. Son 2 cátedras de la Universidad Nacional de La Pampa, y en ese contexto, en nuestra universidad se abrió ese año una convocatoria para proyectos de internacionalización del currículum. Y nos pusimos en contacto con colegas de cátedras homólogas de 4 universidades, digamos, además, digamos, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la que está Fabián González Calderón, la Universidad del Tolima, donde estaban Luz Ángela y Gina, y con Carmen Escribano Muñoz de la Universidad Internacional de La Rioja, para pensar cómo trabajar desde nuestras cátedras con nuestros estudiantes en forma colaborativa, y en ese contexto, y aprovechando las nuevas tecnologías, en un contexto en que no había posibilidad de movilidad estudiantil, ¿no? Los programas de movilidad estudiantil presenciales por la pandemia se cortaron abruptamente, pero además ya considerando que son muy pocos por cuestiones de logística o presupuestarias los estudiantes que pueden acceder a ese tipo de experiencia. Y con el objetivo también, digamos, nos pusimos en contacto porque creo que todos compartimos el afán de mejorar nuestras clases, nuestras prácticas de enseñanza, conocer cómo se trabaja en otro lugar, y además pensar que la historia hay que enseñarla a partir de problemas, y que había un problema que nos atravesaba a todos, que era la pandemia. Entonces se conjugaron una serie de elementos que nos permitieron pensar este trabajo. Entonces nos planteamos el desarrollo de estrategias para que nuestros estudiantes pudieran pensar la enseñanza de la historia, pero también considerando el trabajar colaborativamente con colegas que vivían, y desarrollan, digamos, sus actividades en contextos diversos culturalmente al nuestro, muy, muy diferente al que nosotros habitamos. Por ello, les propusimos a nuestros estudiantes que compartieran
la experiencia de pensar en cómo enseñar una problemática común a nuestros países, ¿tá? Integrando grupos plurinacionales y además aprovechando las nuevas tecnologías para trabajar colaborativamente. Voy a pasar la diapositiva porque yo estoy acá y me estoy olvidando. Bueno, aquí está, digamos, ese grupo de trabajo empezó con la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad del Tolima, la Academia de Humanismo Cristiano y UNIR, ¿no? La Universidad Internacional de La Rioja, y en estos 5 años se ha extendido, digamos, porque se ha incorporado al trabajo la Universidad Veracruzana, porque se incorporó la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, y bueno, y también hay cambio en nuestras vidas. Fabián pasó a trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional de Santiago de Chile. ¿Van pasando las diapositivas? Perdón. ¿Sí? Sí, Siempre tengo esa duda, ¿qué es lo que pasa? Em, bueno, entonces, voy a comentar lo que teníamos pensado en 2021 y qué es lo que hicimos ese año para que mis compañeros sigan desarrollando cómo se siguió adelante con el proyecto y cómo fue creciendo. En ese momento empezamos en el mes de mayo a pensar en el segundo semestre, ¿no? En el contexto de pandemia tuvimos que pensar en que todos estábamos con nuestras limitaciones, teníamos que acogernos a determinados cronogramas, entonces hubo que coordinar eh, eh, y las posibilidades de que nuestros estudiantes pudieran llevar adelante el trabajo colaborativo, y además, pensando en la internacionalización del currículum, también nos propusimos intercambiar clases, compartir clases. Que Carmen, que es especialista, hizo su doctorado en cómo se enseña el tiempo histórico, le pudiera dar, no, digamos, esa clase que da a sus alumnos y estudiantes allá en España, se la pudiera dar a nuestros estudiantes en Colombia, en Chile, en Argentina. Que Fabián, que trabajaba o ha publicado sobre la enseñanza del tiempo presente, pudiera compartir eso con nuestros estudiantes. Y así fuimos, digamos, tenía en principio para los estudiantes esas dos dimensiones, la posibilidad de, de tener clase de un docente de especialista en didáctica de la historia sobre un tema que conoce y que enseña en su país, digamos, las llamadas clases espejo, ¿ah? Dentro de lo que es internacionalización se conoce así, digamos, si la clase se da para la misma clase para distintos grupos de alumnos en diferentes naciones. Y la otra actividad que es digamos, muy sustantiva es esta posibilidad de pensar una actividad de enseñanza de la historia en forma colaborativa. Digamos, la verdad que trabajar y pensar el- el- la coordinación de los cronogramas y pensar la actividad, cómo se la íbamos a presentar a los estudiantes, nos llevó varias reuniones. Hubo un trabajo previo muy importante que comenzamos en el mes de mayo para finalmente plantearle a nuestros estudiantes en septiembre la actividad que tenían que realizar. Y por esta digamos, y por algunas razones decidimos que los estudiantes que iban a participar de la experiencia iban a ser los de los países latinoamericanos. Dos cuestiones fundamentales. Una, de orden práctico, que tiene que ver con las diferencias horarias que se nos hacía difícil coordinar con España, y por el otro lado, una cuestión de escala, el volumen que tiene la UNIR en número de estudiantes, que es una universidad de distancia, era mucho mayor al de nuestros cursos, que son carreras presenciales en Colombia, Chile y Argentina, con grupos
de menos estudiantes. Los cursos en Colombia, algo más de 20 estudiantes, Chile y Argentina, nosotros 15 estudiantes, Chile también tenía algo de 20 estudiantes, entonces eh, esa era una cuestión. Y la otra cuestión tenía que ver con que Carmen trabaja con la formación de profesorado para el nivel primario, ¿tá? Para e inicial, y nosotros en Chile y Argentina trabajamos para formar docentes para el nivel medio, para enseñanza media o secundaria, ¿no? Colombia forma docentes para todo el trayecto educativo obligatorio que va desde la primaria hasta la secundaria. Entonces, digamos, por esas razones optamos por circunscribir la experiencia a los estudiantes latinoamericanos. Y eso le dio una impronta particular porque hay una determinada visión y cuestiones que a veces epistemológicas que a veces se ponen también en juego, ¿tá? En, en la forma de pensar los problemas desde América Latina. El trabajo empezó en septiembre, digamos, fuimos intercambiando las clases, digamos, para nuestros estudiantes fue muy enriquecedor. Y luego el trabajo colaborativo llevó un plazo de 2 meses, en el cual nosotros armamos una determinados parámetros que tenía que tener la elaboración de una secuencia de enseñanza. Era un ejercicio que ya hacíamos en nuestras cátedras, todos con algunas diferencias en torno a los conceptos que utilizamos, la bibliografía y la formación disciplinar con que llegan los estudiantes a nuestras asignaturas, pero todos trabajamos en la enseñanza de la planificación de la enseñanza de secuencias didácticas en nuestros estudiantes. Entonces, les dimos unas pautas y dejamos en manos de ellos la organización del trabajo, ¿tá? Y qué herramientas utilizar. Dimos alguna idea, nosotros queríamos que trabajaran en documentos compartidos, en el Drive, ellos trabajaron en WhatsApp, básicamente con el WhatsApp, y fueron eligiendo sobre qué trabajar en esa primera edición. Y surgió que muchos de ellos optaron por cuestiones comunes, problemas comunes relacionadas con el tiempo presente. Todos pensaron América, pero desde la llegada de los europeos para acá. Y hubo algunos trabajos sobre lo que fue la colonización, procesos migratorios, pero muchos tenían que ver con la violencia. Ese trabajo tuvieron un plazo para realizarlo y finalmente terminamos organizando un workshop que fue virtual, donde ellos presentaron sus producciones. Y eso habían empezado a trabajar en septiembre, se terminó haciendo a mediados de noviembre. Y la verdad que fueron 15 producciones de mucho valor. En el caso nuestro de Argentina, nosotros esta actividad la incorporamos en la programación, digamos, porque además no habíamos presentado una convocatoria, la incluimos en la programación del curso y la evaluamos como si fuera una actividad parcial que tenían que aprobar para terminar de aprobar la cursada, la asignatura. Y después de que terminaron en noviembre las presentaciones, algunos estudiantes que habían trabajado en las secuencias, los invitamos, digamos, a nuestros estudiantes de Argentina, si querían seguir mejorándola y adecuándolo a las exigencias de la currícula de nuestra jurisdicción, pensando en una publicación en el editorial de nuestra universidad que tiene una colección de articulación entre nivel medio y universidad. ¿Por qué? Porque nos parecía interesante
cómo se trabajaban propuestas de la historia latinoamericana, que es un tema que muchas veces, sobre todo la escala latinoamericana, está ausente en la enseñanza en las aulas de secundario. Se hace mucho eje en la historia europea, y después se pasa a una historia nacional. Entonces, por alguna cuestión que tiene que ver con el desarrollo del código disciplinar en mi país, la historia latinoamericana cuesta mucho ganarse un lugar en las aulas. Eh, y la verdad que los chicos que algunos se entusiasmaron y siguieron trabajando durante las vacaciones, trabajaron diciembre y enero para en febrero poder terminar la edición y hacer una publicación de esos trabajos. Y el proyecto se proponía también como objetivo crear una red de intercambio de, de saberes entre docentes e investigadores sobre la didáctica de la historia, y en abril lo que hicimos fue un congreso donde nos propusimos analizar esta experiencia que fuimos llevando adelante, para lo cual nosotros habíamos ido documentando todas las reuniones que íbamos teniendo, el trabajo de los estudiantes. Entonces, ahí se sumaron otros docentes. Carmen invitó a colegas de allá de España que participaron en lo que fue el workshop de presentación de los trabajos de los estudiantes, que fue un evento muy masivo donde participaron las autoridades de la universidad, y después hubo otros docentes, investigadores que se sumaron y escribieron, y empezamos a pensar, digamos, a comparar las estructuras curriculares de formación de docentes de historia en nuestros países, a comparar la organización curricular de la enseñanza de la historia en la escuela media, a hacer, digamos, sirvió para intercambiar bibliografía y para empezar a pensar, digamos, ahí se inició un trabajo importante. Voy a, digamos, me olvidé de pasar la diapositiva, pero no sé si quiere seguir alguien más con quien sigue explicando y me dice desde qué diapositiva. eh, Porque, digamos, no quiero monopolizar el uso de la palabra. Fabián, creo que tenía la palabra ahora. Gabriel, Bueno, Ya. muchas gracias. gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, muy buenas tardes para todas, todos. Muchas gracias por esta invitación y esta posibilidad de encontrarnos, de dialogar. Eh, Añado a lo que acaba de mencionar Gabriel, un poco este relato de lo que fue el inicio de nuestra experiencia, eh, diciendo que nosotros partimos, eh, las personas que estuvimos en el inicio, yo diría como un equipo de trabajo. Eso fue lo que conformamos, nos pareció una idea muy necesaria en ese momento, porque hay que remarcar el contexto en el que surge esta primera iniciativa, que es en contexto de pandemia, y por lo tanto con nuestras universidades cerradas, en algunos casos completamente, y en el mejor de los casos parcialmente, ¿no? Por lo tanto, esto tenía que ver con cuestiones tan simples como darle continuidad a la vida, digamos, a, al trabajo académico, y hacerlo un poco más motivador de lo que era en ese momento, de tanta preocupación, ¿no? Incluso en muchos casos de preocupaciones a nivel personal, ¿no? Eh, Así que lo que hicimos fue conformar un equipo de trabajo. eh, Se comenzó a dar una especie de natural método para reunirnos, para, para organizar sesiones conjuntas, para articular calendarios. eh,
no fue sencillo, pero yo diría que muy probablemente por la cantidad de integrantes que éramos en ese momento, era bastante manejable. O sea, podíamos llegar a acuerdos eh, relativamente rápido y funcionábamos para todas esas actividades que ha descrito muy bien Gabriel. Eh, y esa primera experiencia, que de cierta forma es el primer y segundo año, que son bastante parecidas, la primera y la segunda, yo creo que a todo el grupo le dejó un aprendizaje que ya no estaba necesariamente ligado al tema de la situación particular de la pandemia, sino que más bien tenía que ver con esto que decía Gabriel, de los temas que surgían del interés auténtico de nuestros estudiantes, ¿no? Hay que decir que en términos prácticos no hicimos un pauteo de eso. Los temas surgieron con bastante naturalidad y, y fue curioso porque las grandes temáticas que comenzaron a entusiasmar a los estudiantes de los distintos países participantes fueron encontrándose unas con otras, ¿no? Es decir, eh, uno diría que como nuestro ejercicio fue reunirlos a ellos en grupos pequeños de trabajo, grupos de eh, 6, 8 integrantes, y en ese diálogo surgieron temas, ¿no? Y, y una de las cosas que más nos llamó la atención en primer lugar fue el surgimiento de estos temas, ¿no? Porque además nos hicieron pensar a nosotros mismos si nuestro aporte en todo esto no tenía que ver también con hacer que surgieran todos estos temas, ¿no? Y que estos temas latinoamericanos que hablaban de la complejidad de nuestra historia reciente, pero también de nuestra historia más larga, eh, ocuparon un lugar protagónico en lo que era nuestro ejercicio a través de este proyecto. Y por lo tanto, lo que ustedes de alguna forma ven representado en estas imágenes o estos textos generales que quisimos, Ya me dijo el contador que entra al SAT, pero ¿cómo ni le puedo contestar? perdón, hay algo parece que se... Decía que estos temas, estos eh, problemas que surgieron para nosotros como grandes temáticas de trabajo, eh, emergieron un poco de las preocupaciones de los propios estudiantes. Quisimos mostrarles también una pequeña síntesis de cómo fue el trabajo desde 2021 hasta la actualidad. Nosotros partimos con grupos de estudiantes, como lo acaba de decir Gabriel, que eran nuestros estudiantes, básicamente de tres contextos distintos, que eran números bastante manejables. Digo porque los números globales que ustedes ven ahí también por supuesto que estuvieron cruzados por situaciones de contingencia, por supuesto que tuvimos paros de estudiantes en nuestras instituciones, tuvimos problemas políticos a nivel nacional, elecciones, una infinidad de cosas. Pero con estos números iniciábamos y en general terminábamos con números bastante cercanos a esto. El 2025 tenemos un número muy superior a todos los anteriores, 165 estudiantes, y por supuesto que se transforma en un desafío mucho mayor poder hacer todas estas coordinaciones que en un principio, como ustedes verán, eran apenas de tres instituciones. Por favor, a la siguiente, Gabriel. ¿Qué hacíamos como ejercicio central y protagónico de todo esto? Como dijo Gabriel, secuencias secuencias didácticas, secuencias de aprendizaje. Por lo general estas secuencias consistían en una estructuración simple de un grupo de 4 o 5 clases, 4 o 6 clases como máximo, que colaborativamente elaboraban estudiantes de países distintos. Y obviamente sobre un tema común. Aquí probablemente no se alcanza a apreciar con demasiada claridad, pero hay un listado de temas que eran los que iban surgiendo.
como digo, estos temas difícilmente podrían haber sido pautados por nosotros porque creo que en cierta ocasión quisimos hacerlo, o sea, quisimos que los temas surgieran de manera más centralizada, por decirlo así, pero hubo un interés particular de los estudiantes de proponer sus propios temas y entonces empezaron de nuevo a surgir las cosas que en cierto modo cruzan gran parte del continente y que cruzan gran parte de nuestra historia. Y aparecieron cosas de violencia política, de feminismo, cuestiones relacionadas con violencia de género, juventudes, movimientos populares, en fin, de cierta forma expresiones de la lucha política en América Latina, por un lado, algunas expresiones también, como decía, de la historia más larga de América Latina, cuestiones vinculadas con los procesos de colonización, y las cuestiones más recientes de crisis política derivada de la dictadura, instalación de sistemas como el neoliberalismo, en fin, fueron algunas de las cuestiones que motorizaron el interés de los estudiantes. Pasa, por favor, Gabriel. Creo que no cambia, por lo menos yo no la veo que cambie. No, no está cambiando. Si quieres la minimizamos para que se vea como antes, igual estaba bien. Bueno, independiente de la imagen, claro, lo que fue surgiendo fue esta Perdón, no estoy pudiendo, a ver, acá está, dejar de compartir y empiezo a compartir de nuevo. Se me trabó, perdón, Fabián. Muy bien. No, y decía que fueron surgiendo esta multiplicidad de temas que además nos llevó también a... esa misma puede ser, Gabriel, esa que tiene imágenes. Perfecto. Claro, nos llevó a tratar de comprender qué hay detrás de estos temas y detrás de este interés de estudiantes en sus múltiples aristas, digamos, en lo que significa cómo organizan la enseñanza, cuáles son los grandes objetivos que proponen, por ejemplo, para estas unidades, cuáles son las categorías conceptuales que más están interesando, en fin. Fue posible, por ejemplo, en algunos casos hicimos algún intercambio ya más presencial. Ahí en la foto ven, por ejemplo, estudiantes de Gabriel, de la Universidad de La Pampa, que están compartiendo una mesa con estudiantes míos de Chile y están en Santiago de Chile en este caso. Es decir, también hemos intentado que en algunas eh, ocasiones en particular podamos hacer el complemento presencial a toda esta dinámica más remota que llevamos a cabo a través de estos dispositivos. La siguiente, Lore. Y un aspecto muy relevante que mencionó también Gabriel es las publicaciones, ¿no? Ahí creo que todos debemos reconocer que el rol que ha jugado la Universidad de La Pampa en particular ha sido muy significativo porque ha permitido, ustedes ven ahí las portadas de 3 libros, o sea, 3 libros han sido ya resultados de las experiencias desde el 2001 a la fecha. Eh, y bueno, y en esos libros se ha ido reafirmando de alguna forma esta idea de hablar de América Latina, eh, de referirse a la enseñanza de la historia de América Latina, ya sea, como digo, en procesos recientes o en escalas de tiempo más largas. Tuvimos la ocasión de estar con Gabriel en Costa Rica, también en el encuentro de la Red de Ciencias Sociales, y presentar el libro, uno de los libros, el que está en el centro, pudimos llevarlo, eh, digamos, físicamente, y presentamos el libro en ese encuentro, cuestión que, por ejemplo, entre otras cosas, nos permitió establecer contacto con nuestros colegas de Costa Rica que están acompañándonos y son parte de la red, Alejandro, Evelyn y otros colegas más de la UNED que se han sumado a este ejercicio.
Luego también a mí me tuve la suerte de estar en Colombia cuando la profesora Gina presentó el libro que también editaron con profesores de la Universidad de La Pampa, que es el que dice Historia reciente desde América Latina y su enseñanza. También fue presentado en la Universidad del Tolima por Gina, por Luz Ángela, en fin. También tuve la suerte de estar ahí. Entonces, quiero decir, también pudimos combinar estos ejercicios remotos con participaciones presenciales donde ha sido posible, digamos. La siguiente. Bueno, y ahí está lo que se refería Gabriel respecto de lo que fueron las experiencias de clase de espejo. Ahí tratamos probablemente de sacar el mayor provecho de la inmensa colaboración que ha sido Carmen en todo este proceso, porque claro, como no podemos hacer intercambio con estudiantes, en el caso de ella, siempre ha estado disponible a lo que le pidamos en realidad para colaborar con el desarrollo y las clases en particular que ha tenido ocasión de ofrecer para los estudiantes de nuestros países son una muestra muy sencilla de cómo logramos articular como todos los recursos que tenemos disponibles. Como en el caso de Carmen, más bien ella es la colaboradora y la participante de la red, más que su estudiante, obvio. Tratamos entonces de que ese nexo ojalá tenga siempre como se saque el mejor partido. Y para finalizar esta partecita, la siguiente, Gabriel, para dejarle la palabra a mis colegas. Bueno, esto hemos sido nosotros en el tiempo. Partimos siendo un grupo pequeño en 2021 y en contexto de pandemia para actualmente conformar un equipo de aproximadamente 15 profesoras y profesores. Se han ido agregando universidades a este ejercicio, algunas de manera un poco también parcial, por decirlo así, a veces solamente una colega, una profesora, en otros casos un profesor y un grupo de estudiantes reducido. Ha ido creciendo esa idea y es un poco tal vez lo que nos ha llevado a decir, parece que estamos en condiciones de conformar una red y que es como la idea, por lo menos, que hemos venido trabajando de este último periodo, como decir, esto era un equipo de gente voluntariosa y con mucho profesionalismo que quería hacer una actividad innovadora, pero también nos parece que nuestro trabajo da para conformarnos como una red, potenciar esa sinergia y esas energías positivas, precisamente pensando en estos grandes propósitos de entender cómo es América Latina en su historia y cómo podemos hacer de eso también una temática protagónica de la enseñanza de la historia en la escuela. Dejo para lo siguiente a mis colegas de Colombia que vienen por ahí a contarnos un par de detalles más. No sé quién alzó la mano. Está Gina, pero parece que no te escuchamos, Gina. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, Gina. Sí. Bueno, continuando un poco con la experiencia, hemos hecho uso de algunas herramientas y entornos virtuales que nos han permitido poder abordar este trabajo colaborativo que se ha realizado con los estudiantes. Entonces hemos trabajado con carpetas de Drive a través de la cual los estudiantes pues van compartiendo el ejercicio que van realizando, también a través de grupos de WhatsApp que
ellos elaboran y con el cual, a través del cual tienen una comunicación más inmediata. De hecho, pues este fue el mecanismo con el cual nosotros trabajamos en las primeras sesiones. En este momento, pues estamos trabajando con la plataforma de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, que nos ha permitido que ellos tengan un enlace a través de los foros que ofrece la plataforma virtual, también las reuniones a través de Teams, de Google Meet, para poder dar seguimiento al ejercicio. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Bueno, nosotros utilizamos la metodología COIL, que pues es Collaborative Online International Learning, que básicamente es una metodología que nos permite a nosotros justamente este trabajo colaborativo y mediado, ¿no?, entre los estudiantes. Antes de nosotros pasar a implementar la metodología, es decir, hacer este trabajo articulado entre los estudiantes, del diseño de las secuencias didácticas, lo primero que hicimos fue una revisión y diseño del plan del curso de didáctica de la historia, ¿sí? La articulación la hemos hecho en torno a este curso. Lo revisamos cómo estaba estructurado el curso de didáctica en cada una de las universidades, cuáles eran los referentes teóricos que teníamos en común y de qué manera podíamos justamente tener una fundamentación común que les diera a los estudiantes las bases para desarrollar este trabajo colaborativo. No lo vaya a cerrar, este trabajo colaborativo. Entonces ahí, pues desde esa primera revisión, lo que hicimos fue incorporar contenidos y bibliografía de alcance global. Posteriormente, hicimos un ejercicio de codocencia internacional, donde, pues tal como les comentó el profe Fabián, hicimos ese ejercicio de clases espejo, que se dio de manera mediada, pero también de forma presencial. El profesor Gabriel Gregoire estuvo en Colombia de manera presencial, orientó algunas clases del curso de didáctica de la historia en la Universidad del Tolima. Nosotros acá contamos con 2 cursos de didáctica de la historia 1 y didáctica de la historia 2. Y posteriormente nosotras nos desplazamos a la Universidad Nacional de La Pampa y también pudimos orientar una clase al grupo del profesor Gabriel y explicarles un poco cómo funcionaba la enseñanza de la historia en nuestro país, que básicamente nosotros trabajamos en las ciencias sociales, en el marco de las ciencias sociales. Entonces, cómo se pensaba la enseñanza de la historia desde esa perspectiva espaciotemporal, esa articulación entre la geografía, ¿sí?, que está muy presente acá, y también esos referentes con los que nosotros contamos de competencias y demás. También contamos con esas clases mediadas. La profe Carmen Escribano dio algunas clases, el profe Fabián. Entonces, este intercambio ha sido constante y de hecho hace parte pues de esta metodología. Entonces, pues a partir de este ejercicio se ha hecho intercambio de formas de pensamiento, cultura, conocimiento. Nuestros estudiantes han podido conocer cómo es la estructura curricular de cada uno de los países y de qué manera pueden dialogar, qué coincidencias hay, qué diferencias hay, por ejemplo, en la enseñanza, en la historia, cómo está estructurado el sistema educativo. También nos ha permitido actualizar las perspectivas y potencializar todos esos contenidos y metodologías que en algún momento llevábamos en los cursos en cada una de las universidades, pero que a través de ese diálogo que hemos hecho entre profes, pues nos ha permitido que un profe retroalimente al otro, ¿no? Bueno, en esta universidad lo trabajamos de esta manera, entonces eso nos ha permitido también dinamizar los cursos, también actualizarnos en manejo de tecnologías de la información y la comunicación que a veces de manera tradicional no se utilizan en las clases. Por ejemplo, una universidad como la que nosotros trabajamos, que todo es muy presencial. Entonces, este ejercicio nos ha permitido que los estudiantes puedan incorporar aún más todas estas tecnologías a su ejercicio y una formación integral y multicultural. Este ejercicio de metodología COIL, pues lo hemos direccionado desde la perspectiva de investigación-acción. Planteamos una idea, miramos qué problemas hay en torno a la enseñanza de la historia latinoamericana, pensamos cuál podría ser ese abordaje que podríamos dar, entonces proyectamos ese trabajo que vamos a desarrollar con los estudiantes, luego
procedemos a hacer el ejercicio como estamos en este momento, que ya están los grupos conformados, ya ellos tienen las orientaciones, y una vez termina el trabajo, hacemos un ejercicio de reflexión, que ese ejercicio de reflexión es justamente el que ha permitido la escritura de los libros a partir de aquello que hemos encontrado en las secuencias didácticas y demás. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces ahora me toca a mí. Yo le pongo volumen. ¿Ya? Bueno, buenas noches. Ahora yo les voy a hablar sobre los aspectos didácticos, teóricos. Primero voy a hacer referencia a los recursos didácticos que nuestros estudiantes han utilizado en todo este proceso. La verdad que la experiencia ha sido muy significativa en tanto a la posibilidad que todos ellos han desarrollado. Primero porque los problemas que nos aquejan a los colombianos son los problemas que le aquejan a otros estudiantes de otras partes de nuestro continente y de nuestros países, ¿no? Claro, cada uno con sus particularidades. Eso le dio la posibilidad a encontrar problemas para abordar desde los asuntos, para abordar desde los problemas socialmente relevantes. Y eso fue significativo porque dio la posibilidad a generar una serie de discusiones que son muy importantes en los estudiantes y que lo pudimos ver en el proceso de trabajo, primero por grupos y en el momento de la socialización. ¿Qué recursos utilizaron? Pues uno de los tantos recursos fueron las fuentes documentales, algunas primarias, otras secundarias, muchas imágenes, un tema que fue recurrente, ha sido recurrente en las presentaciones son las diferentes formas de violencia, la violencia de Estado, cómo han respondido los estudiantes, cuáles han sido los procesos de confrontación con el Estado, y eso les dio la posibilidad de acercarse a periódicos, a fuentes orales, a diferentes tipos de fuentes que le permitieron fortalecer sus recursos didácticos. Por otro lado, igual le dio la posibilidad de abordar los problemas de las violencias desde, como lo decía hace un rato Fabián, desde el momento de la llegada de los españoles hasta el sol de hoy y mostrar cómo esas violencias, si bien la violencia permanece, las formas de violencia han cambiado. Un tema que ha sido significativo, me pueden hacer favor, cambiamos la diapositiva, un tema que ha sido también significativo ha sido el tema de las violencias hacia las mujeres, la participación política de las mujeres, la participación de las mujeres en la sociedad. Ese es un tema que ha sido muy recurrente. Las estrategias diversas, como ustedes se pueden dar cuenta en la diapositiva, acudieron a los TikTok, a los mapas, a diferentes estrategias que les dieron la posibilidad de reflexionar. Entonces, como nosotros organizamos las secuencias didácticas en los 3 momentos, pues para cada momento generaron una serie de estrategias. Cada estrategia tenía tiene un propósito. Entonces, para activar los conocimientos previos, utilizaron unas lluvias de ideas, unas discusiones guiadas, unas preguntas que él o la docente presentaba y pues que ellos como docentes en formación formularon. También generaron estrategias para generar expectativas apropiadas. Entonces, ya aquí vienen las rúbricas y otra serie de actividades que les dio la posibilidad de generar acciones de parte de los estudiantes y sobre todo participación. Si bien las secuencias didácticas no se ejecutaron, las propuestas sí dan la posibilidad de reconocer la opción de generar reflexión de parte de los estudiantes y eso nos permite pensar que esa diversidad de
estrategias también le favorece a la construcción del pensamiento crítico, porque acudieron a diferentes perspectivas. Por otro lado, para organizar las otras estrategias que utilizaron fue para organizar la información que les permitió a los estudiantes también movilizar, digamos, en cierta forma, la forma como ellos pueden pensar de recopilar la información como mapas conceptuales, redes semánticas, resúmenes, que permitían hacer la síntesis del trabajo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, las dificultades y los aprendizajes. Y yo creo que este punto fue significativo y sobre todo en la primera experiencia, si bien hay elementos que son comunes durante este proceso, la primera experiencia fue significativa porque los estudiantes cuando se empezaron a acercar se dieron cuenta de que, como decía hace un ratico, que los problemas que nos afectan a unos y a otras son similares. Nuestros estudiantes, los estudiantes de Chile, los estudiantes de Argentina, son personas que laboran. A la par de que estudian, laboran. Y a la par de que estudian y laboran, tienen que hacer su práctica pedagógica, de modo que los tiempos eran muy limitados. Y a eso le añadimos que algunas de las chicas de todos los países, los más poquitos son los nuestros, la verdad, eran madres de familia. Y eso genera otra dificultad porque es el trabajo, es el estudio, es la práctica y es este compromiso. Entonces, todas esas dificultades, pues, cuando las comentaban, en un primer momento decíamos nosotros, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Pero ellos mismos buscaron la estrategia. Ellos mismos buscaron la posibilidad de generar alguna acción de trabajo colaborativo de tal manera que esas dificultades fueron salvadas. Yo creo que es muy valioso lo que hacen nuestros estudiantes porque son personas que la verdad tienen muchísimas responsabilidades, pero muchísimas responsabilidades. No obstante, asumen con entusiasmo, con gusto, esta propuesta de trabajo y cada año, por lo menos los nuestros cada año están esperando, bueno, y esta vez, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Y ya se está generando un ambiente, se ha generado un ambiente dentro de ellos. Como les decía, pues ellos lograron llegar a esos acuerdos. En este semestre que estamos trabajando el tema y con la coordinación de nosotros, de cada uno de nosotros, se ha ido buscando otras estrategias que les permitan cumplir. Mira, hay hasta domingos a las 8 de la noche trabajando. Entonces eso dice uno, bueno, aquí hay un compromiso significativo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos contar con relación a estas dificultades, a esos aprendizajes, y esos aprendizajes les han dado la posibilidad a los estudiantes de, una vez terminado el ejercicio, continuar con las comunicaciones. No todo el mundo, pero sí lo hacen. Y es interesante saber que la actividad no se acaba o la relación no se acabó cuando presentaron la actividad. Bueno, creo que le toca a Carmen. Por aquí estoy yo. Gracias. Para hacer un poco recapitulación y teniendo en cuenta, bueno, pues esos intereses y preocupaciones de los estudiantes, los que nos han hecho llegar es que, bueno, que al final en esta parte lo que podemos destacar es ese protagonismo que adquirieron los estudiantes en la elección de los temas. La mayoría de grupos coincidían con abordar lo que hemos comentado hasta ahora, con problemáticas vinculadas con la historia reciente, como comentaba ya Gabriel al inicio, con la historia reciente latinoamericana y en especial pues se habla de las dictaduras, de la violencia política y de la violencia institucional.
Actualmente son más universidades las que están colaborando, se ha incorporado también Costa Rica y en los grupos que estoy teniendo yo actualmente, pues vuelven a surgir también estos temas. Este interés por estas problemáticas revela esa mirada comparada y regional, ¿no? Donde todos nuestros estudiantes reconocen, ¿no? Que hay procesos comunes más allá de los límites nacionales, ¿no? Y esto también muestra ese enfoque crítico, ¿no? Y contextualizado que, bueno, que estamos desde nuestras aulas dando a nuestros alumnos, ¿no? A los que van a ser los futuros docentes que trabajan, pues eso, nos están mostrando ese enfoque sociocrítico, ese enfoque contextualizado y que, bueno, lo que buscan también es comprender esas causas estructurales de la violencia, ¿no? Es interesante también decir que los temas elegidos no fueron impuestos, que se nos surgieron de ese debate y de esa sensibilidad, ¿no? De los propios grupos, ¿no? Que iban mostrando y eso ha dado lugar, ¿no? a unas propuestas didácticas, a unas secuencias que se evidencia un fuerte compromiso ético y social, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Estamos formando esos futuros docentes, ¿no? Gabriel, si puedes pasar a la siguiente página. Bien, esta colaboración intercultural, los estudiantes valoran especialmente ese encuentro entre compañeros de otros países y sobre todo ese intercambio, ¿no? De perspectivas históricas y culturales. Yo creo que esta diversidad, lejos de que pueda ser un obstáculo, yo creo que ha sido una fuente de aprendizaje, como ha comentado también Luz Ángela, y en muchos casos también sí que nos han mencionado, ¿no? Que lo más valioso que han visto, ¿no? Que han experimentado ha sido conocerse y aprender también de esas diferencias, tanto en la parte académica como en la personal, ¿no? Yo creo que también incluso, ¿no? La colaboración virtual, el estar en entornos, nos está pasando a nosotros, desde hace 5 años estamos colaborando. Con Gabriel, con Fabián no nos hemos podido conectar, ver nunca presencialmente, ni con Ana María, pero hemos creado esas sinergias, ¿no? Y yo creo que la colaboración virtual ha favorecido esa empatía, esa comprensión también de los distintos contextos. Yo recuerdo, ¿no? En pandemia, como nos explicaba Fabián o Luz Ángela o Gabriel, recuerdo, ¿no? Como, bueno, pues situaciones como la que comentaba Fabián, ¿no? Políticas complejas en las que había paradas, en las que, bueno, charlábamos y hablábamos de una realidad que teníamos, ¿no? O que compartían. Y yo a miles de kilómetros, pues también empatizaba. Y yo creo que esto también les ha pasado a nuestros entes, ¿no? Ese sentido de comunidad. Yo creo que ese aspecto, de alguna manera, evidencia cómo el proyecto COIL no solamente amplía esos conocimientos, sino que también forma en competencias socioemocionales, ¿no? Que es algo que también creo que es importante que las tenga cualquier docente, cualquier futuro docente. Y ya, pues para finalizar, sí, en la diapositiva, bueno, ya está, sin más. Otro aprendizaje fue la reflexión, ¿no? Y creo que en las clases también lo dábamos, ¿no? Cuando dábamos esa para qué enseñar la historia, esa reflexión sobre para qué enseñar la historia, ¿no? Muchos grupos lo vincularon también en sus secuencias con la idea de enseñar la historia para promover esa ciudadanía crítica, para rescatar la memoria histórica y se entendió también como esa herramienta de transformación, ¿no? De transformación social bueno, más allá de esa mirada compartida, ¿no? Yo creo que esa dimensión ética de la enseñanza fue, yo creo que desde mi perspectiva, uno de los resultados más potentes del proyecto, ¿no? Que de alguna manera, pues refuerza la formación. Y nada, ya como conclusiones, pues nada, ya estamos, sí. Creo que estamos consolidando esta red interuniversitaria, ya somos 6 países, con la ayuda también este año inestimable pues, del compromiso, ¿no? Que también ha adquirido la UNED, ¿no? Facilitándonos esta plataforma virtual, donde los alumnos tienen la documentación compartida, donde bueno, pues, los profesores estamos también a través de los foros comunicándonos con ellos. Creo bueno, pues, que al final, de alguna manera, pues, el consolidarnos, ¿no? Ya como una red pues nos permite, ¿no? Nos demuestra que esa internacionalización del currículo no solo es un objetivo institucional, sino que yo creo que es una práctica transformadora que conecta personas, saberes y realidades en torno a una historia común que tenemos todos, ¿no? Independientemente del país donde estemos. Y ya está, por nuestra parte creo que estamos, bueno, pues abiertos, ¿no? a que nos podáis consultar y esta ha sido un poco, ¿no?
la historia, ¿no? de este pequeño proyecto que inició como proyecto y que ahora pues creo que ya se está consolidando. Gracias a todos y a todas por vuestra atención. Pues muchas gracias por todas sus explicaciones. Ustedes puedan tener la palabra, los integrantes de la Renalica. Yo he visto aquí algunos comentarios en el chat, pero pues también ustedes les pueden preguntar utilizando esta plataforma. Ana María Irma tiene te yo pide la alcé palabra. la mano. Sí, ¿no, Irma? Perdón, No te perdón, Irma. preocupes. Antes que nada, pues quiero felicitarlos porque me parece que el trabajo que han efectuado es extraordinario. La verdad es extraordinario porque lograron generar un equipo de trabajo con un fin común en un momento muy complicado. Y obviamente en línea parecería fácil, ¿no? Ay, pues todos se conectan y ya, pero no, porque además trabajaron con elementos teóricos, metodológicos, pedagógicos, y ya en la última parte, lo que decía Carmen, que es sustancial, emocionales, que yo creo que eso muchas veces se nos olvida, que estamos trabajando y estamos formando personas, ¿no? Me gustaría preguntarles si esto que están haciendo, lo que comenzaron a construir hace 5 años, va encaminado de una forma u otra hacia lograr la internacionalización de los programas académicos. No sé si va por ahí o es otra cosa diferente. Esa es mi pregunta. Fabián. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante, creo yo. A mí me da la impresión por los esfuerzos que hemos hecho cada uno de nosotros en nuestras respectivas instituciones, que, ese objetivo, ese propósito, esa meta, está cada vez más presente en nuestro trabajo. En cierto modo, estamos haciendo algo similar a eso de manera informal, ¿no? Estamos dando pasos para que una actividad central de una asignatura tenga las características que tiene lo que hemos hecho hasta ahora. Creo yo que en varias de nuestras instituciones hay disposición a innovar en el sentido de lo que tú dices, Irma, de promover una apertura aún mayor a este tipo de colaboración. Ahora, todos sabemos también que independiente de que hoy nos conectemos por utilizando estas herramientas, nuestras instituciones sí funcionan de manera bastante lenta. Yo quería mencionar que, bueno, gran parte de las instituciones que forman parte de esta red son públicas, y eso también añade otro elemento que me parece interesante en todo esto, porque también es una búsqueda desde precisamente la educación superior pública de romper las barreras nacionales y por lo tanto romper esos currículum que están enmarcados en narrativas que son en algunos casos bien excluyentes, digamos, y poco dialogantes. Y qué más quisiéramos nosotros que efectivamente se abriera la puerta institucionalmente a compartir, ¿no? Estas herramientas de la gestión curricular en cada uno de nuestros
universidades y poder efectivamente hacer, producir estos planes o estos programas curriculares derechamente de manera internacional, o por lo menos con la perspectiva regional latinoamericana, ¿no? Gabriel, dale. Sí. Yo quería sumar a esto que plantea Fabián, que si entendemos por internacionalización el hecho de enriquecer nuestras enseñanzas compartiendo bibliografía, perspectiva, debates, preguntas sobre la enseñanza de la historia, creo que va en ese sentido. Y también pensando en que nuestros estudiantes tienen que desarrollar competencias para, si se mudan de país, poder ejercer su profesión también y por lo tanto el trabajar con otros no solo los enriquece en lo que hace a las posibilidades de un ejercicio profesional que implique el trabajo colaborativo, ¿no? y la cooperación, sino también en conocer otros contextos y que estén dentro de su mirada, tengan la mente abierta a que está la posibilidad de también de, de trabajar en lo que se han formado en otras latitudes. En ese sentido me parece importante. Lo que no implica necesariamente homogenizar la formación del profesorado, digamos, sí en discutir qué es lo necesario para ser un profesor de historia. Digamos, que haya un perfil de docente de historia compartido que tiene que ver con que tiene que ver con pensar críticamente, con que sean comprometidos con los problemas de nuestras sociedades, que tengan capacidad de ponerse en el lugar de, digamos, ubicarse ellos en otros contextos y participar democráticamente de las soluciones de los problemas de nuestras comunidades. En ese sentido va la idea del trabajo en forma internacional, ¿no? Lo que no significa, creo, tener que homogenizar la propuesta de formación inicial del profesorado, ¿eh? Pero sí enriquecerla en ese sentido, en esa apertura. Muchas gracias. Tienen... El doctor Jaime tiene... Gabriel, discúlpame, yo quiero anotar algo en relación con lo que planteaba Gabriel hace un momentico. De hecho, nosotros tenemos, a propósito de lo que Gabriel decía de la posibilidad de movilidad, tenemos convenio firmado con la Universidad Nacional de La Pampa y estamos en proceso de firmar el convenio con la Universidad de Humanismo Cristiano. La universidad está en proceso de la firma, de modo que entonces eso nos da la posibilidad de lo que planteaba Gabriel, de la movilidad, de garantizar esa movilidad estudiantil e inclusive profesoral, porque en esos términos estaban firmados. Luz Ángela. Tiene levantada la mano el doctor Jaime y la doctora Latapí. Empezamos con el doctor Jaime, que creo que la levantó primero. Me disculpa. Que le damos la palabra. Hay personas que quieren hacerles preguntas, entonces le damos la palabra a Jaime, por favor. Tiene silenciado su micrófono.
Ya está, gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Miren, mi pregunta va en relación a los intercambios académicos y sobre todo a las estancias de los estudiantes. Esto era una generalidad hace algunos años, pero recientemente, en los últimos años, eso cambió. Desaparecieron los fondos para que los estudiantes puedan hacer estancias por lo menos de un semestre. Eh, bueno, esto viene más o menos con relación a la internacionalización, que no es no es esa exactamente, pero quería preguntar si hay alguna alternativa que ustedes conozcan para poder dejar de lado ese obstáculo que impide que los estudiantes compartan conocimientos, asistan a otras universidades, a otros países y de muchas formas, bueno, pues enriquecer el conocimiento de la enseñanza-aprendizaje de la historia. Sería eso en concreto. No sé quién le pueda contestar. Hablo por la Universidad del Tolima. En la Universidad del Tolima tenemos una oficina de relaciones internacionales. Hubo, después de la pandemia, como un receso de movilidad, pero nuevamente se reactivó la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de tener movilidad. La ventaja en este instante formado, pero la universidad está nuevamente pensando en esa posibilidad. Eso es. Gracias. Gracias. La doctora, nuestra querida doctora Paulina Latapí, tiene la palabra. Ya, es que estoy en el celular y corriendo, pero no me perdía el foro por nada. De verdad felicito muchísimo el haberlo organizado, el extender virtualmente lo que es un encuentro presencial. Me parece, bueno, maravilloso que además nos lleve como red a romper las fronteras. Es increíble de verdad lo que han hecho, o sea, es contra inercias institucionales y cómo encarar lo que, pues lo que nos suscitó la pandemia, ¿no? Cómo encararlo de manera constructiva, ¿no? Yo quiero nada más dos cosas de compartir, más que hacer una pregunta, es como compartir lo que a nivel institucional está funcionando, lo sé a través de la NUYES, que es la Asociación de Universidades en México, y es que estas prácticas que tienen el nombre, digamos, genérico de las clases espejo, que creo que es lo nodal que han hecho, ¿no? Que han hecho muchas cosas, pero creo que esto ha sido nodal, ya se están considerando, digamos, como internacionalización, ¿no? Antes la internacionalización era solamente, o sea, como que ciertos rubros muy específicos y ahora estamos incidiendo en las propias normativas y algo que creo que es fundamental es que se reconozca ese trabajo. O sea, ya se está poniendo como parte de los programas de estímulos de diferentes tipos, en programas como el PRODE, ¿no? Ya se está reconociendo esto, ¿no? Entonces esto es como muy, muy valioso porque también tiene que haber esa, o sea, esa correspondencia, ¿no? Y yo creo que ahí, en este tipo de organismos, pues las instituciones tienen que ir caminando juntas, ¿no? Y entonces me parece que parte del paso que hicieron ustedes y también algunos otros grupos en otras áreas, pero bueno, en nuestra área es como muy conmovedor, ¿no? Y la verdad me alegro muchísimo. Y la segunda cosa es que le mandé a la doctora Irma, que ahora es nuestra anfitriona presencial, le acabo de mandar por el celular un documentito para compartir porque creo que, bueno, la red que han creado tiene la valía que va desde preescolar, ¿no? Hasta
nivel superior, o sea, prácticamente desde niños chiquitos, no sé si preescolar, pero bueno, con Carmen Escribano, que además, qué maravilla que están conectados todos con el compromiso de diferentes usos horarios. Yo no quise hacer la cuenta, pero para ella yo creo que ahorita está tardísimo. Y dice uno, bueno, eso habla de cuando haces las cosas con pasión. Pero pensando en ir compartiendo otras experiencias, le pido que si lo puede poner en el chat del Zoom, ese articulito que acaba de salir, y es un trabajo que no tuvo la libertad, digamos, como para decir que escojan el tema que quieren, pero sí se trabaja un problema global, ¿no? Y en este caso lo que se trabaja, la propuesta que es para la mediación de la conciencia y la cultura histórica, tiene que ver con el consumo de refrescos y la obesidad, y digamos, lo hermané con Brasil, y acaba de salir publicado en Brasil, porque tenemos lastimosamente pues, los primeros lugares en consumo de Coca-Cola, por más de que hay iniciativas gubernamentales para ponerles más impuesto y todo, pero en sí eso y los problemas asociados a la obesidad son terribles. Pero entonces desde la perspectiva histórica, desde el presente, pues se va desde nosotros en el caso de las culturas originarias, como eran las bebidas, después se va al triángulo del comercio en el virreinato, el esclavismo, la asociación del azúcar a la élite, ¿no? En el 19. Entonces, realmente ahí hay cuestiones como que pueden ser esos problemas compartidos, pero pensar también en problemas globales, porque en este momento actual del neoliberalismo, ¿no? Con globalización de estas situaciones a través de las transnacionales que muchas veces tienen más poder que estados, ¿no? Y que entonces pues creo que valdría la pena, por eso lo quise compartir y que decir que pues estamos a la orden, ¿no? En lo que necesiten, es una red bien bonita, y creo que pues habla mucho de la red haber organizado esto, y que sepan que cuentan con los de la red. Yo no sé de cuántas instituciones, pero venimos de muchos lugares de la República Mexicana y trabajamos de manera pues muy colegiada y ya de muchos años, entonces pues que cuenten con nosotros. Pues un abrazo y muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Latapí. Tiene la palabra, no logro ver si dice Ilwi Pacheco. Sí. Perdón, es que está muy chiquitita. No hay problema. Me gustaría felicitar muchísimo por este gran trabajo que han hecho, y también pues todas las publicaciones y todo este material que han logrado reunir. Pero sí me gustaría que un poco esto de buscar dentro de todas estas fortalezas, y viéndose ustedes como una red latinoamericana de enseñanza y de aprendizaje de la historia, ustedes haciendo un balance de su trabajo, viéndose frente a los demás grupos que existen de enseñanza de la historia en el mundo, donde consideran que está la mayor fortaleza desde este trabajo construido. Algo así como decirnos, pues, todas sus porras, ¿verdad? Y el gran aporte que han hecho, que yo creo que está ahí, pero sí me gustaría como escuchar como esa reflexión interna de esto que han aportado ustedes a la enseñanza de la historia a nivel internacional, que yo creo que tienen mucho. Gracias. Yo si queréis contesto algo, muy poquito, pero bueno. El tema de precisamente es lo que hemos acabado diciendo, ¿no? Es esa motivación que incluso Paulina o yo, creo que todos y todas vosotros lo habéis captado. Esa motivación, y luego también, quizás también el hecho de que esas clases espejo que comentamos antes se pueden hacer mediadas por estas redes, ¿no? Es decir, yo creo que al final se han juntado dos cosas. Por un lado, ¿no? La motivación, ¿no? El contexto en el que nos encontrábamos con los alumnos. En nuestro caso, no somos una universidad online, y bueno, ya quizás es lo que nos costaba, igual que la UNED, lo que menos nos costaba era precisamente el dar esas clases, ¿no?
pero el abrirnos nosotros también a otras circunstancias, aunque no fueran presenciales, creo que también es lo que nos ha ayudado un poco. Creo que por un lado está la tecnología que nos ha permitido esto y por otro lado la motivación. Y no es fácil, no es nada fácil porque, bueno, porque son distintos grupos. En mi caso yo no participaba precisamente, ¿no? Con los alumnos, pero claro, luego tú ves, ¿no? Cómo funcionan los estudiantes y al final pues esa red o esas sinergias han sido fruto también de bueno, de los propios estudiantes, porque esta actividad era voluntaria, ahora no, ahora ya en en caso de esta actividad era voluntaria, o sea, iba a más a más. Entonces te das cuenta que al final el ser profesor es una vocación de servicio y esa vocación de servicio la tenemos, creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Y creo que, pues bueno, los docentes o los futuros alumnos, los que ahora ya son docentes, seguramente que han acabado, pues también tienen esa vocación, ¿no? De querer conocer más y ir más allá, ¿no? Y creo que la tecnología nos ha permitido también, ¿no? Todo esto, quizás es lo más, ¿no? Si te he contestado, creo que es el punto fuerte, ¿no? Nuestras sinergias, nuestra vocación de servicio y la tecnología. Muchas gracias. Doctor Fabián. Gracias. Solo agregar que me da la impresión que en el último tiempo sí hemos estado de alguna manera reflexionando sobre el punto que pregunta la colega. Y a mí me parece que, que nuestra contribución principal, dicha en términos, yo diría más bien proyectivos, tiene que ver con que hacemos un esfuerzo por tener una actividad académica que transite un poco en paralelo de la actividad académica normalizada. ¿A qué me refiero? Que todos quienes estamos acá, de hecho en algunas preguntas que nos hicieron y opiniones que nos comparten, nos dan cuenta de cierta manera estamos atravesando una transición en nuestro sistema universitario, en cada uno de nuestros países, hacia modalidades cada vez más estandarizadas, hacia prácticas muy vinculadas con el rendimiento, por ejemplo, como decía recién el profesor, con recortes presupuestarios para cuestiones que existieron siempre en nuestras instituciones, en fin. Y por lo tanto, en cierta manera, avanzando hacia un tipo de institución más vinculada con los mercados y menos con las aspiraciones de justicia y democracia. Entonces, en cierto modo, nuestro esfuerzo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que nuestros estudiantes no tengan ese impedimento, que hoy día podría ser un impedimento material, de a lo mejor hacer traslados y participar de experiencias muy poderosas en otras instituciones, pero que lo puedan hacer por esta vía. Eso por un lado. Y en segundo lugar, también para nosotros mismos. Significa un espacio muy profesional. Tratamos todo el tiempo de responder a estas obligaciones que nos hemos autoimpuesto, de manera, por supuesto, mis colegas, de manera tremendamente generosa, muy profesional, tomándoselo muy en serio, pero también porque todo esto de cierta manera representa como una especie de respiro en el contexto de la universidad de mercado, ¿no? Y evidentemente que esa universidad, que a lo mejor no nos gusta tanto, es una universidad que precisamente responde, por decirlo así, como cada vez más a modelos que no son precisamente nacionales, que son más bien fruto de políticas de alcance mundial, por ejemplo.
Y bueno, y nuestro ejercicio es mucho más modesto, porque nuestro ejercicio es local en el sentido latinoamericano, regional, y quiere a lo mejor responder a otras cosas, a otros propósitos. Y creo que eso es una contribución muy interesante y yo la valoro mucho. Es esto de que nos permite trabajar con placer y no bajo la obligación y el cumplimiento de metas y productividad y cosas por el estilo. Aun cuando, claro, tratamos de que esas dos cosas dialoguen, porque de lo contrario sería precisamente un desastre todo esto. Entonces, hacemos que dialoguen y ese es nuestro esfuerzo principal, de que no nos mate este ejercicio. Pero precisamente creo que tratamos de hacer un trabajo con cariño, con profesionalismo, como decía, eh, pero sobre todo que nos dé placer, que nos dé gusto hacer estas conexiones con nuestros estudiantes, eh, de juntarnos, como decían ahí nuestros colegas, en horarios tremendamente raros y fuera de lo normal. Pero yo creo que la mayoría lo hacemos, la mayoría de las veces, no siempre, lo hacemos gustosos porque es una cosa distinta, ¿no? Es un esfuerzo distinto. Solo eso. Gracias, doctor Fabián. ¿Tiene la palabra el doctor Luis Felipe Estrada? Muchas gracias. Bueno, yo me uno también a la felicitación. Siempre estas iniciativas son muy estimulantes, muy gratificantes. Conjuntar esfuerzos personales e institucionales con estos fines a mí siempre me ha parecido admirable y loable. Sin embargo, también a partir de lo que se señalaba en los primeros planteamientos, ahí me surge la duda si más allá de estas clases espejo, de estas colaboraciones curriculares en las diferentes universidades que están colaborando, existe en algún momento o quizá en el futuro la posibilidad también de recuperar las reflexiones, la investigación sobre esta posibilidad de una historia latinoamericana. Porque me parece que era el doctor Gabriel el que comentaba, pues que efectivamente normalmente vemos la historia desde Europa y después nos vamos a las historias nacionales y queda este mundo intermedio de lo que sería el mundo hispano, latinoamericano, y pocas veces tenemos la oportunidad de reflexionar, de intercambiar experiencias en todos los sentidos, institucionales, curriculares, visiones de la historia en cada uno de nuestros países latinoamericanos que nos ayudaran a ser reflexivos y críticos de nuestras posturas históricas en cada uno de nuestros países, pero también propositivos de cómo podríamos construir en este mundo cada vez más globalizado, con mayores presiones, pues desde la periferia, una alternativa mucho más consolidada y construida además a partir de la propia experiencia docente, ¿no? Entonces, creo que además de los resultados prácticos, de los resultados docentes, existe una gran potencialidad de recuperar la experiencia y de construir una propuesta a partir de esta experiencia. Entonces, no sé si ustedes lo tengan planteado, si ya se esté trabajando en esto, porque creo que enriquecería mucho a todos las reflexiones y los trabajos que hicieran al respecto. Y muchas felicidades. Esa era mi pregunta. Pues, ¿Gabriel va a hablar? Porque resulta que nosotros sí, recuerda Gabriel, el primer ejercicio, en la primera publicación hicimos un acercamiento. Ese acercamiento lo hemos pensado, la verdad. Y la idea es tender hacia eso. Si bien hay dificultades y demás, pero nosotros ya hicimos un primer ejercicio reflexivo en ese sentido, nos toca seguirlo consolidando. No sé si Gabriel quiera ampliar. ¿Recuerda, Gabriel, el trabajo que hicimos? Sí, a ver, nosotros en este último ejercicio que estamos trabajando este año,
hemos planteado un marco teórico a nuestros estudiantes para que piensen esos problemas en común desde una perspectiva decolonial, bien, digamos, de una epistemología propia de América Latina. El problema es que tenemos una fuerte tradición en nuestros países de una enseñanza de la historia en la escuela media, que me parece que ahí es donde hay mayor potencialidad para pensar en la transformación de nuestras sociedades, es el lugar donde hay que llevar una nueva perspectiva de la historia, hay que llevarla a las aulas también de la primaria, pero sobre todo del secundario, donde nuestros jóvenes se convierten en ciudadanos y empiezan a participar de la vida democrática de sus países en la medida de que los estados y los gobiernos de turno lo posibilitan, es donde hay, y esto lo analizo desde, desde mi mirada local, una fuerte persistencia de una historia tradicional donde América Latina aparece muy diluida. Yo creo que este ejercicio que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes en la formación inicial de profesorado, muy, digamos, yo creo que en una escala muy pequeña, por lo menos va abriendo a los futuros docentes la, la perspectiva de que es necesario empezar a pensar desde aquí la solución a los problemas locales, ¿tá? O por lo menos discutir con lo que han sido las recetas tradicionales que obviamente no nos han dado muchos resultados. Pero esta es, digamos, la historia, bueno, es claramente un campo de batalla. Nosotros, eh, desde distintas perspectivas o desde distintas dimensiones, desde lo económico y lo presupuestario, que ya ha sido nombrado aquí, hasta lo ideológico, ¿no? Pasa por distintos lugares. Entonces, digamos, esta red o este trabajo que hacemos muy gustosamente, como dice Fabián, y con mucha voluntad, yo creo que nos incentiva a seguir pensando en una perspectiva latinoamericana, ¿no? Nos posibilita y nos obliga a esa escala. Y no solo latinoamericana, también iberoamericana, porque Carmen nos aporta lo suyo con, Luego quería comentar, sí. digamos, pero ahí eh, creo que es necesario que nosotros también desde América Latina revaloricemos y pongamos en juego con estos conceptos que son hoy tienen un lugar central en la enseñanza de la historia, como son pensamiento histórico, cultura histórica, conciencia histórica, eh, que, digamos, que vienen del mundo anglosajón o de la academia alemana, poner también, verlos en perspectiva y ponerlo en juego con nuestras propias miradas. Pero bueno, no es algo que vayamos a lograr eh, rápidamente y nosotros solos. Por eso esta instancia de diálogo a la que ustedes nos han invitado me parece una oportunidad para seguir tejiendo puentes, haciendo, digamos, dándole vuelta de tuerca a las preguntas y abriendo nuevos espacios de discusión más amplios. Ah, eso. Yo quería acabar de completar, ¿no? Desde la perspectiva que tengo.
actualmente, bueno, fruto también, ¿no? de la tesis, fue por eso que conectamos con Gabriel, ¿no? de la enseñanza, ¿no? del tiempo histórico, ¿no? de cómo podemos verlo desde aquí, desde España. Nosotros estamos en la UNIR, en una universidad que además como que ha lanzado un máster ahora que es de didáctica específica de las ciencias sociales que dirijo y que he creado yo con la ayuda de otros profesores, Enrique Gudín, que ya los conoce también Gabriel y Fabián. Y precisamente nosotros tenemos alumnado, nuestro alumnado ya es profesor que está en Colombia, es profesor que está en Ecuador, es profesor que está en México, es profesor que está en Chile y es profesor que está en España. Hemos abierto, ¿no? De alguna manera, hemos abierto al tener, ¿no? la posibilidad de que sea virtual, hemos abierto y una de las perspectivas es esa, ¿no? El poder trabajar, ¿no? La enseñanza de la historia desde lo local, desde lo local y es una de las cosas que hemos en nuestros planes de estudio, con la idea, ¿no? de crear un plan de estudio que fuera un máster específico, que se tratara esto, no se tratara, y lo hemos hablado muchas veces, y de hecho en estas clases que damos, trabajamos el tiempo histórico en esa perspectiva de futuro, precisamente no solamente desde el presente, sino con esa perspectiva de pensar el futuro y enseñar la historia desde esa perspectiva de transformar y desde la ciudadanía, desde lo local, ¿no? Entonces, bueno, es algo que independientemente del alumnado que nosotros tengamos y que con el tiempo esas sinergias también pueden venir de maravilla. Yo a lo mejor nosotros ahora yo no puedo participar con alumnos, pero a lo mejor nuestros alumnos que son docentes, que están ya en activo, ¿no? Que están especializándose en la didáctica de las ciencias sociales, que les ha parecido muy interesante, ¿no? Este máster y incluso pues eso, pues para escalafón docente, para opositar, infinidades de cosas, están reflexionando, tienen ese momento, ¿no? de reflexión y decir, bueno, dentro de las clases que puede dar Carmen Escribano o puede dar una persona en España, ¿cómo puedo yo extrapolar o hacer esa transposición didáctica dentro de mi realidad? Entonces, al final, yo creo que el currículum, ¿no? La enseñanza universitaria, la formación inicial del docente, ya se plantea algo más abierto, ¿no? Algo mucho más abierto que no sea, no ese currículum eurocéntrico, ¿no? Que se estudiaba, sino se habla ya de una historia universal, ¿no? Se habla ya de una memoria democrática. Creo que estamos en sintonía, ¿no? Desde aquí, desde fuera, desde la otra parte, ¿no? de, de este territorio. Creo que estamos en sintonía, ¿no? En lo que es la formación inicial. Pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y de los que estamos participando, bueno, yo en lo particular quiero agradecer que hayan enviado una invitación a la Facultad de Historia y que pues nos hayan aceptado, porque la verdad, pues como ustedes pueden ver, pues el aprendizaje ha sido mucho. Los estudiantes, quiero compartirles que tienen mucho entusiasmo, también mucho miedo y, y hay muchas emociones a veces encontradas, pero después, como ustedes dicen, pues después ellos han seguido compartiendo con sus compañeros que les tocó sus experiencias. Y bueno, por ejemplo, ahorita en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Historia, tenemos, por ejemplo, un estudiante chileno que está haciendo una estancia y pues también nos escribieron también de Chile una maestra que nos quiere ir a visitar y pues le va a tocar el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, que viene también con estudiantes. Entonces, como ven, pues todo esto ha tenido muchos frutos y pues nos ha dejado muchos aprendizajes. Pues ya nadie tiene alguna pregunta. Pues ya ustedes saben que se pueden contactar con todos nosotros y pues ellos han estado dejando su nombre, la universidad donde trabajan y bueno, pues cualquier cosa, pues estamos todos en contacto. Pues no me resta más que agradecer a ustedes que han estado presentes, a la Renalica
y pues sobre todo a los maestros y maestras que nos han ilustrado todo cómo comenzaron el proyecto y cómo sigue, y pues adelante todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por este Muchas foro. La verdad, gracias. creo que nos ha enriquecido y a los que puedan estar, que ya llegaron a la Ciudad de México, mañana los esperamos con los brazos abiertos en la Universidad Autónoma Metropolitana. A los compañeros que están en otros países, los abrazamos a la distancia. Y lo que están haciendo de verdad es una maravilla. Muchísimas Muchas gracias gracias, y Irma, mañana nos vemos. Paulina, Buenas noches, Paulina, hasta luego. Muchas Luis, gracias. Todos, Ana. Hasta pronto, Irma. Jaime. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí en sus diferentes horarios, como por ejemplo Carmen, que es la madrugada para ella. Y otros Muchas andan gracias. sonriendo en el aeropuerto. Así es. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos mañana. Nos vemos Mucho gusto mañanita. verlos. Muchas y gracias, ya- excelente. Nos vemos mañana. Bye.